Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en los corazones de miles, Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a explorar las profundidades de sus sentimientos, vamos a intentar descifrar las pistas que ha ido dejando a lo largo de su carrera y su vida personal. Vamos a hablar de sus pasiones, sus miedos, sus sueños, y todo aquello que hace de Kerem Bürsin el hombre que conocemos y admiramos. Antes de que nos metamos de lleno en esta aventura emocional, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón rojo que está por aquí abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y formen parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Créanme, no se van a arrepentir. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar los sentimientos más íntimos de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, un nombre que evoca imágenes de talento, carisma y una innegable presencia en pantalla. Desde sus inicios en la actuación, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa encantadora? ¿Qué es lo que realmente motiva a este hombre? ¿Qué lo hace vibrar, qué lo asusta, qué lo inspira? Para entender a Kerem, debemos mirar más allá de los personajes que interpreta. Tenemos que observar sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, sus interacciones con sus fans, y tratar de leer entre líneas para descubrir la verdadera esencia de su ser. Algo que siempre me ha llamado la atención de Kerem es su genuina pasión por la actuación. No lo ve como un simple trabajo sino como una forma de expresión, una manera de explorar la condición humana y de contar historias que resuenen con el público. Él ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la autenticidad en su trabajo, de la necesidad de conectar con el personaje a un nivel profundo para poder transmitir emociones reales y creíbles. Y creo que eso es precisamente lo que lo hace tan especial. No se limita a recitar líneas de un guión, él se entrega por completo al papel, se sumerge en la psique del personaje y le da vida de una manera que pocos actores pueden lograr. Podemos ver ese compromiso en cada uno de sus proyectos, desde sus primeros trabajos hasta sus roles más recientes. Pensemos, por ejemplo, en su interpretación en Senkal Kabm. Si bien la serie es una comedia romántica, él supo aportar matices de profundidad a su personaje, Serkan Bolat, mostrando su vulnerabilidad y su lucha interna a pesar de su fachada de hombre exitoso y distante. Ahí vemos esa capacidad de ir más allá de la superficie. Pero más allá de la actuación, Kerem también ha demostrado ser un hombre profundamente comprometido con causas sociales. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la discriminación. Él entiende que tiene una responsabilidad como figura pública y no duda en alzar su voz para defender aquello en lo que cree. Esta no es una simple postura para quedar bien. Se nota su convicción en cada palabra que dice, en cada iniciativa que apoya. Recuerdo haber visto una entrevista donde hablaba con tanta pasión sobre la importancia de la educación para los niños y niñas de todo el mundo. Decía que la educación es la clave para construir un futuro mejor, un futuro donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Y no solo lo dice, también lo demuestra con acciones concretas, apoyando diversas organizaciones benéficas que trabajan en este ámbito. Ha participado en campañas de recaudación de fondos, ha visitado escuelas en zonas desfavorecidas y ha donado parte de sus ganancias a proyectos educativos. Su compromiso es real y tangible. Esta faceta altruista de Kerem nos revela una parte muy importante de su personalidad, su empatía. Es un hombre que se preocupa por los demás, que se conecta con el sufrimiento ajeno y que busca activamente maneras de hacer del mundo un lugar mejor. Y esa empatía se refleja también en su trabajo como actor, permitiéndole interpretar personajes complejos y vulnerables con una sensibilidad única. No es casualidad que sus personajes más queridos por el público sean aquellos que muestran una gran humanidad, que tienen defectos y virtudes como cualquier persona, y que luchan por superar sus propios obstáculos. Ahora, hablemos un poco de sus relaciones. Kerem ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal,
pero hemos podido vislumbrar algunas pinceladas de sus relaciones a través de los medios y las redes sociales. Y lo que queda claro es que valora mucho la amistad, el amor y la lealtad. Para él, las relaciones interpersonales son un pilar fundamental de su vida. No se trata solo de tener amigos o una pareja, sino de construir vínculos sólidos basados en la confianza, el respeto y el cariño mutuo. Siempre se le ve rodeado de amigos cercanos, personas que lo apoyan y lo acompañan en su camino. Estos amigos no son solo compañeros de trabajo o figuras públicas, sino personas con las que comparte intereses, valores y momentos importantes de su vida. Se nota que disfruta de su compañía, que se siente cómodo y relajado cuando está con ellos. Y aunque su relación con Andercel terminó, es evidente que compartieron un vínculo muy especial y que ambos crecieron mucho durante ese tiempo. Creo que aprendieron mucho el uno del otro, tanto a nivel personal como profesional. Su relación fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo, y aunque su ruptura fue dolorosa para muchos, ambos han demostrado madurez y respeto mutuo. No han hablado públicamente sobre los detalles de su separación, pero se ha podido ver que siguen caminos separados con proyectos y metas individuales. Lo que me parece admirable de Kerem es su capacidad para mantener la calma y la compostura frente a la presión mediática. Ha sido objeto de mucha especulación y rumores a lo largo de su carrera, pero siempre ha sabido manejar la situación con elegancia y discreción. No se deja llevar por el drama ni por los comentarios negativos, sino que se enfoca en su trabajo y en su crecimiento personal. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente escudriñada y expuesta, Kerem ha sabido proteger su intimidad y mantener el control sobre su imagen pública. No se deja provocar por los rumores ni se involucra en polémicas innecesarias. Prefiere hablar a través de su trabajo y de sus acciones. Y hablando de crecimiento personal, creo que Kerem es un hombre que está en constante evolución. Siempre está buscando nuevos desafíos, nuevas oportunidades para aprender y crecer. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que siempre quiere superarse a sí mismo. Esta sed de conocimiento y de superación personal es una de las características que lo definen. No se estanca en su zona de confort, sino que busca constantemente expandir sus horizontes y explorar nuevas facetas de su talento. Lo hemos visto aventurarse en diferentes proyectos, tanto en la actuación como en la producción. Ha demostrado que no tiene miedo de salir de su zona de confort y de probar cosas nuevas. Y eso es algo que admiro profundamente de él. No se limita a aceptar los roles que le ofrecen, sino que también busca activamente proyectos que le permitan crecer como actor y como persona. Se involucra en el proceso creativo, aporta ideas y colabora con otros profesionales para crear productos de calidad que resuenen con el público. Además, Kerem parece tener una conexión muy especial con sus fans. Siempre se toma el tiempo para interactuar con ellos en redes sociales, para responder sus mensajes y para agradecerles por su apoyo. Sabe que son una parte fundamental de su éxito y no los da por sentado. Él reconoce el valor del apoyo de sus fans y se esfuerza por mantener una relación cercana y auténtica con ellos. Responde a sus mensajes, comparte momentos de su vida personal y profesional, y organiza encuentros virtuales para interactuar directamente con ellos. Recuerdo haber visto un vídeo donde un fan le regaló un dibujo hecho a mano y Kerem se emocionó tanto que casi se le saltan las lágrimas. Ese tipo de gestos demuestran su humildad y su aprecio por el cariño que recibe de sus seguidores. No se considera una estrella inaccesible, sino una persona cercana y agradecida que valora el apoyo de quienes lo admiran. Pero la conexión de Kerem con sus fans va más allá de las redes sociales. Él ha participado en eventos benéficos organizados por sus seguidores, ha visitado hospitales para animar a niños enfermos y ha apoyado iniciativas para ayudar a personas necesitadas. Su compromiso con sus fans es real y tangible, y se manifiesta en acciones concretas que demuestran su aprecio y su gratitud. Profundizando un poco más, creo que parte de la fascinación que Kerem Bürsin genera reside en su imagen de hombre moderno y a la vez conectado con valores tradicionales. Es un actor con una proyección internacional, que domina el inglés a la perfección, que ha vivido en diferentes países y que conoce otras culturas. Sin embargo, también se muestra orgulloso de sus raíces turcas y de su identidad. Esta combinación de modernidad y tradición lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes que buscan su lugar en el mundo. Además, su estilo personal es muy cuidado y refleja su personalidad. Se viste con elegancia y sofisticación, pero también sabe cómo llevar un look más casual y relajado. No se deja influenciar por las tendencias de la moda,
sino que elige prendas que lo hacen sentir cómodo y seguro de sí mismo. Su estilo es una extensión de su personalidad, una forma de expresar su individualidad y su autenticidad. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito y un talento innegable. Es un hombre apasionado, comprometido, empático y en constante evolución. Es un ser humano complejo y fascinante que nos inspira a ser mejores personas. Y creo que es por eso que tiene tanto éxito y que es tan querido por el público. No es solo un actor que interpreta papeles, sino una persona que transmite valores, que inspira a sus seguidores y que utiliza su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Su impacto va más allá del entretenimiento, se extiende a la esfera social y cultural. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de la pasión de Kerem por la actuación, su compromiso con causas sociales, su valor por la amistad y el amor, su capacidad para manejar la presión mediática, su constante búsqueda de crecimiento personal y su conexión especial con sus fans. Hemos intentado adentrarnos en sus sentimientos más íntimos, para comprender un poco mejor la esencia de este hombre extraordinario. Hemos visto cómo su pasión por la actuación no es solo un trabajo, sino una forma de expresión y de conexión con el público. Hemos destacado su compromiso con causas sociales, que demuestran su empatía y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Hemos analizado su valor por la amistad y el amor, que se refleja en sus relaciones personales y en su capacidad para construir vínculos sólidos. Hemos resaltado su capacidad para manejar la presión mediática, que demuestra su madurez y su inteligencia emocional. Hemos enfatizado su constante búsqueda de crecimiento personal, que lo impulsa a desafiarse a sí mismo y a explorar nuevas facetas de su talento. Y finalmente hemos destacado su conexión especial con sus fans, que refleja su humildad y su gratitud. En definitiva, Kerem Bürsin es un hombre multifacético que combina talento, carisma y compromiso social. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes que buscan su lugar en el mundo y un ejemplo de cómo utilizar la fama y el éxito para hacer una diferencia positiva en la sociedad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje emocional a través de la vida y la carrera de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem? ¿Qué es lo que más les inspira? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estaré leyendo cada uno de ellos. Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus perspectivas sobre este tema. ¿Qué aspectos de su personalidad les parecen más atractivos? ¿Qué valores creen que transmite a sus seguidores? ¿Cómo creen que ha influido en la cultura popular? Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.